Buenas tardes, queridos amigos de nuestro programa Confía. En este tercer domingo de Pascua queremos presentarle la lección del texto correspondiente a los discípulos de Emaús del capítulo 24, versículos 13 al 35. Podemos ver dos partes en este texto. La primera parte sobre el camino. Dos discípulos salen de Jerusalén, salen discutiendo, conversando sobre lo que ha acontecido a través de la muerte de Jesús. Manifiestan su decepción y su tristeza. Jesús les sale al encuentro como un caminante más y les explica las Escrituras. En un segundo momento podemos ver el lugar de la mesa, donde Jesús hace ademán de irse por otro camino, pero ellos le piden que se quede a compartir la cena porque ya está. Es cuando al hacer los signos de la última cena, los discípulos lo reconocen y pueden volver transformados a la comunidad de Jerusalén. ¿Qué podemos descubrir de fondo en estos textos? Primero, cómo en su tristeza, en su desesperanza, porque tienen la mirada todavía puesta en la cruz, no han podido captar que Jesús ha resucitado a través de lo que los otros discípulos ya le han venido diciendo, y salen de esa comunidad de Jerusalén entristecidos, desesperanzados. En Jesús habían puesto su esperanza. Y ante la pregunta del caminante, que es Jesús, que se hace uno de ellos, ¿qué ha acontecido? Ellos reaccionan tan apresuradamente que le dicen, ¿cómo no sabes lo que ha sucedido? Eres el único que no conoce lo que ha acontecido. Y Jesús entonces es cuando le dice, pero qué torpes son. Y empieza a explicarle la Escritura. Y es que Jesús les va a dar una mirada retrospectiva a los hechos y los va a iluminar con la palabra. Entonces empieza desde Moisés, pasando por los profetas, se pasea por toda la Escritura y los introduce de una manera maravillosa en ese Dios que se revela en la Escritura y les hace comprender a los discípulos que tenía que morir Jesús para entrar en la gloria del Padre e introducirnos a nosotros en esa gloria. Luego, la muerte no era un fracaso, no es un fracaso, sino que es parte del proyecto del Padre para que Jesús entre en la gloria. Entonces, en ese momento pasa el momento de la acción de la cena, donde al quedarse a Jesús con ellos, Él toma la presidencia, preside la mesa y hace los mismos signos de la última cena. En este momento es cuando ya los discípulos están preparados para reconocer en la fracción del pan los signos de la entrega de Jesús que ya había hecho en la última cena. Y es cuando se les abren los ojos y lo reconocen. En este momento Jesús desaparece, dice el texto, pero su permanencia en la fracción del pan queda patente y es cuando la fe de los discípulos se reactiva y reconocen que en el caminante que los acompañaba estaba Jesús resucitado. Y es cuando vuelven nuevamente a la comunidad, pero vuelven transformados, desde una experiencia de fe, desde un recorrido que han hecho con el acompañante hasta que han podido comprender el mensaje de la cruz en clave de resurrección. Vuelven a la comunidad y cuentan a los 11 y a los demás compañeros lo que ha acontecido, la resurrección de Cristo. Podemos preguntarnos entonces, ¿a qué nos invita este texto? ¿Qué nos está diciendo a cada uno de nosotros? Pues que mantengamos la esperanza, que sepamos leer con fe a través de la palabra los signos, los acontecimientos que nos están sucediendo y poderlos iluminar con la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Otra invitación que nos está haciendo es esa experiencia de la palabra y la Eucaristía. La palabra confirma la Eucaristía, la Eucaristía nos confirma en la entrega de Jesús, que cada vez que la celebramos actualiza ese misterio donde Dios se nos revela y donde Dios nos da su gracia y nos entroniza en su gloria. Y esa experiencia de fe que exige reconocer a Jesús en sus signos y volver a la comunidad. Por eso, como discípulos de Emaús, muchas veces tenemos que hacer este itinerario de fe, donde en los acontecimientos de la vida no encontramos respuesta y nos decepcionamos. Y Jesús hoy nos dice no. En un cristiano no cabe la decepción, no cabe la desesperanza.
toda nuestra vida la podemos iluminar a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la Eucaristía. Y por tanto, siempre estamos invitados a permanecer en la comunidad, a no salirnos de la comunidad y a contar esa experiencia de fe que Dios está haciendo en nosotros, en cada uno de nosotros, cuando vivimos la Sagrada Escritura, cuando participamos de la Eucaristía y cuando reconocemos a Jesús en los hermanos. ¿Qué le podríamos nosotros decir a Jesús a través de esta lectura? Primero, agradecerle el don de la fe, el don de su palabra, el don de la Eucaristía. Y pedirle perdón por tantas veces que nos decepcionamos porque Él no responde a nuestras expectativas mezquinas muchas veces. Dios es siempre mayor y siempre está cumpliendo su voluntad a través de los acontecimientos que nos acaecen, sean buenos o sean malos. Pero nos está haciendo partícipe de su gloria, de su esperanza y de su eternidad. Que podamos vivir con gozo, como un caminante más, este itinerario de fe donde Jesús siempre nos acompaña, donde nunca nos abandona y donde continuamente está dentro de nosotros, está en los signos de la comunidad, está en la presencia real de la Eucaristía, está en su palabra y está en ese pueblo que espera que nosotros le compartamos esta experiencia de fe. Muchas gracias.